de tantos de los impactos que puede generar, digamos, la deforestación. Vamos a usar un software que se llama Circuitscape. Está rotando como una USB para los que lo hayan instalado, por favor lo instalen. Una carpeta que se llama conectividad, donde están los datos que vamos a usar. Y una carpeta que se llama dinámica ego para los que quieran copiarla. Allí están, digamos, los scripts que les comenté ayer para quienes quieran en sus ratos libres después de este taller evaluarlos. Bueno, desde la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible hemos tenido, digamos, ya aproximadamente unos 6 años, 7 años en el trabajo con corredores de conectividad, modelamiento de corredores de conectividad. Digamos, en esta historia que llevamos hemos probado mucho software y hay gran variedad de ellos para modelamiento de conectividad, pero hemos escogido este software como el que mejor desempeño tiene. Los resultados son los que en nuestro concepto, para efectos de la medición de los impactos, es el más adecuado. Por eso escogimos este software para que ustedes lo aprendan y lo usen en sus trabajos diarios. Bueno, esta es las hectáreas deforestadas por año aquí en esta zona. Vamos a usar, sí. Solo para el contexto, si podríamos un poquito darle los conceptos a algunos amigos cuando hablamos de corredores de conectividad. Ya ven, sí, ya voy a hacer eso. Digamos, esto es solamente como un recuento de lo que hicimos ayer, que nos va a servir para lo que vamos a hacer hoy, ¿sí? Pero ya voy a empezar con eso. Entonces, esta es la gráfica que mostró ayer José de las hectáreas que se han deforestado año tras año en esta zona de estudio. Recordemos, según lo que vimos ayer, que la deforestación tiene dos grandes componentes. Uno es la magnitud o el área de afectación y otro la distribución espacial de esa deforestación, ¿sí? Cuando ayer hacíamos con José el ejercicio del ajuste del punto 001, ahí estábamos intentando ajustar la magnitud. Todavía, digamos, no nos dábamos cuenta de la expresión geográfica que tenía esa deforestación. Después, cuando hacemos la validación, que nos sale ese mapa con las 3 categorías, estamos dándonos cuenta de la expresión, de dónde se localiza esa deforestación o dónde estamos proyectando que se localice. Esos dos componentes son muy importantes para efectos de lo que vamos a ver ahora de la conectividad, para que lo tengamos, digamos, claro, que son dos componentes que van a impactar, que tienen, digamos, un efecto en las propiedades, digamos, del ecosistema, ¿sí? Una de ellas, la conectividad. La deforestación siempre la consideramos, digamos, desde la Fundación y también así muchos autores, como la expresión de todas las actividades que se presentan en un territorio, ¿sí? Por lo tanto, es, digamos, la expresión en la cual nosotros podemos ver la acumulación y el sinergismo de los impactos de las actividades independientes, ¿sí? No solamente en pérdida de bosque, pero en otros componentes se podría llegar a ver así, pero la deforestación es la que sinérgicos de las actividades que se presentan en un territorio. Digamos, la que estamos evaluando, las condiciones que ella necesita para su movilización, y en realidad es mucho más detallada, específica a una sola especie. En este momento solamente nos vamos a focalizar en analizar la conectividad estructural. Bueno, para poder modelar la conectividad estructural ecológica, tenemos como 3 aspectos que pensar. Uno son los nodos de conectividad, que son aquellos lugares donde suponemos que se encuentran las especies que necesitan un espacio para poder transitar de un lugar al otro, ¿sí? Esos 2 lugares los llamamos nodos, ¿sí? Ahora, digamos, en la información que yo les doy ya hay un ejercicio de nodos. Ahorita vamos a recapitular y ver cómo es posible. Hay diferentes modos de identificar esos lugares, esos nodos. Nosotros en la Fundación utilizamos uno de tantos, pero pues cada uno verá cuál es el mejor método que les funciona. Por otro lado está el paisaje, por el cual decidimos para Colombia.
Entonces, como ustedes ven allí, esto es 1990, 2014 y 2019. Quisiera que se enfoquen por favor acá. Entonces, si ven el cambio que hubo desde 1990, especialmente en el 2014, pero en el 2019 ya casi que no tenemos esa función de conectividad en ese sector. En este otro también, si se fijan, ha venido en un... actualmente ya esto es como inexistente, ¿sí? Esto, digamos, la modelación de corredores de conectividad ha permitido precisamente llamar la atención sobre la importancia de no solamente conservar las áreas protegidas, que tenemos varios, ser usados, por ejemplo, para evaluar lugares para restauración, ¿sí? Para poder identificar lugares para hacer infraestructura verde. Este método es bastante útil para efectos de la planificación de acciones en pro de la conservación de los corredores de conectividad. Aquí, digamos, está el ejercicio también que se hizo con Colombia. Estos son los grandes corredores que se han identificado en esta zona de Colombia. Este es el gran centro, digamos, de Chiriquete y los parques de la MEM. Este era el corredor que estamos viendo allá en la otra imagen, que cada vez se va disminuyendo, y acá queda el que ya no existe. Entonces, con base en esa información que se generó, que vamos a generar hoy para que con los proyectos se afecta ampliamente la función de conectividad. Bueno, y esto es como lo mismo, pero ya en las barras. Entonces vemos que no se ve nada bien, ¿no? Pero aquí dice 90 y aquí dice 98. O sea, este es un escenario sin proyectos al 2022 y este es un escenario con proyectos al 2022. Entonces, lo que hicimos fue, con base en lo que José nos explicó ayer, se define un modelo de proyección para la proyección de la deforestación y se proyecta. Se proyectan dos escenarios, uno con proyectos y otro sin proyectos, y con esos dos insumos se hace la modelación de los corredores de conectividad, de tal manera que podamos ver cómo fue el impacto que tuvo esa deforestación en los corredores de conectividad. Porque es, digamos... Ustedes se imaginan una tortuga, una taricaya, subiéndose un bosque que tiene 50 o 60 centímetros de alto. No puede hacerlo. Sencillamente no puede hacerlo. Y hay ciertas especies, eso es para una taricaya, eso es para un pescado, ciertos peces que van subiendo y que van remontando en la época de subienda y no van a poder hacerlo. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir con esto? Tiene que haber unos pasos, y por eso el tema de capilaridad que ahorita Adriana va a empezar a mostrarles a ustedes para qué hacemos el ejercicio de conectividad y de capilaridad en función de este diálogo que está pidiendo Yandra. ¿Sí? Adelante, Rocío. Generarían una barrera, una resistencia, pero yo pensé, ¿a qué? Porque, por ejemplo, como dicen las concesiones forestales, hay igual transitabilidad, se puede construir carretera, o sea, de poder se puede, sí. O sea, de poder se puede porque las mismas carreteras forestales, o ya se ha visto, por ejemplo, Yurimaguas-Queveros es un proyecto de carretera que pasa por un bosque de producción permanente, es decir, donde van a haber concesiones forestales, están disponibles para concesiones forestales. En la realidad pasa. Pero no sé si es resistencia a que haya a que posiblemente pueda generarse una carretera ahí, o es resistencia al paso de especies. Porque, por ejemplo, hay un uso sobre la tierra que sí genera una resistencia, por ejemplo, son las reservas territoriales para Piazzi y los parques nacionales, áreas naturales protegidas de uso indirecto. Al menos en la ley se dice que son intangibles. Sí. Entonces, con los últimos decretos supremos que ha sacado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ya ningún proyecto vial puede generarse sobre esos dos tipos de áreas. Pero de ahí puedes pasar por una reserva nacional, puedes pasar por un coto de caza, puedes pasar por cualquier otro área natural protegida, pero no con estas tan intangibles. Entonces, sí, me generaba la duda si es resistencia a
un proyecto vial o es resistencia al paso No. de especies? Es la resistencia en la movilidad de las especies. En la movilidad. ¿Sí? Ojo con eso. Entonces, y recordemos otra cosa, Rocío. Tenemos diferentes tipos de coberturas, ¿cierto? Categoría 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? En donde ustedes van a determinar cuál es la que le genera mayor o menor resistencia a esa movilidad de especies. Y además que ustedes van a trabajar, como lo acaba de decir Yandra, en la realidad, ¿cómo van a tener que trabajar? Es con carreteras y con coberturas alrededor. Hay unos casos, y eso lo vamos a seguir viendo en el desarrollo pues, de nuestro esquema ya de planificación para la región, para el piloto Loreto, y es bueno, ¿en dónde es que no deben haber? Si el resultado de que la proyección de deforestación es baja son un sitio crítico que se necesita conservar, si además el tema de modelamiento cognitivo es decir, mire, usted está ahorcando un único sitio, pues ¿cuál es la única cosa que hay que hacer? Pues no hacer la carretera. Ese es un escenario, pero hay muchos otros escenarios donde dice, ok, pero entonces, ¿dónde sí hay carreteras? Y dónde en esos sitios que sí hay carreteras, ¿cómo los acompaño de esto? Por eso les estoy haciendo esta explicación nuevamente, ¿sí? Detallada. Y es cómo combino entonces una restricción del uso del suelo, Rocío, porque entonces ustedes van a tener que decir aquí, perdón, es que esto es una concesión forestal, ¿cierto? Y esta carretera con baja transitabilidad, con baja densidad de rodadura, con unos pasos de fauna aéreos, acuáticos y terrestres, 3 tipos diferentes como mínimo, ¿cierto? Además con un diseño donde yo no me voy a parar sobre unos áreas de nichos reproductivos o áreas específicas de apareamiento o lo que usted quiera, lo que sea, ¿cierto? Sino que la está pasando por una zona de baja sensibilidad dentro de su concesión forestal. Pero ¿qué es lo que está haciendo usted? Está garantizando que este uso del suelo, ¿cómo es que dices tú? Uscus, del sector Uscus, ¿sí? ¿Cómo es que esto haga relación con esta vía, que es de baja transitabilidad, de bajo impacto y con unas características técnicas que me permiten la movilidad? O sea, no es, entonces fíjense que terminamos con una carretera, pero con un escenario de uso del suelo que me permite la movilidad. Recordemos ese otro concepto de la vez pasada, que desafortunadamente muchos de ustedes no estuvieron. Una carretera con especificaciones técnicas de ingeniería verde, ¿sí? Con muchos pasos de fauna, hecho muy bien, levantada, sin hacer, con unos buenos trazados, que no está pasando sobre zonas sensibles, ni sobre zonas hidrológicas complejas, nada de eso. No sirve de absolutamente nada si no tiene una condición del uso del suelo apropiada. Recuerden que ese es el concepto fundamental de lo que estamos aquí hablando. Y por eso es que era tan difícil cuando Rocío nos dijo del reto que había, pero además de la buena voluntad técnica y política del CERFOR, y era, entonces, ¿cómo hacemos para vincular al sector transporte? Porque es que es doble. O sea, ellos hacen van a hacer un esfuerzo, ok, entonces yo hago unas características técnicas importantes, yo estoy dispuesto a revisar por dónde hago los trazados para no pasar por las zonas críticas, ¿cierto? Pero adicionalmente entonces el sector ambiente, el sector de ordenamiento que corresponde a las regiones, a los departamentos, a las gobernaciones, ¿sí? Me garantiza un uso del suelo, por lo menos legal, que entonces me enmarque estas vías dentro de eso para que haya conectividad, que es lo que estamos viendo ahora. Para que podamos planear eso tenemos que hacer los 2 ejercicios, otra vez. Entonces, tenemos que, Yandra, y sí hay que hacer el tema de monitoreo, ¿sí? Y hay que trabajar entonces a nivel comunitario. De pronto José Julián les puede contar en unos pocos minutos después cómo es que se está desarrollando un ejercicio importantísimo a nivel nacional, y es el tema de vinculación de comunidades, el monitoreo comunitario, que está relacionado más con el monitoreo nacional satelital. Vamos a ver entonces cómo eso aplica con el tema de conectividades para la priorización entonces de las áreas que en grandes corredores viales que van a hacer, que ya digamos está claro que van a hacer proyectos, entonces cómo mitigamos esos proyectos con actividades de uso del suelo que nos permitan garantizar esa conectividad. Tenemos aliados, claro, por ejemplo el tema de los resguardos de los territorios de comunidades indígenas, comunidades nativas acá. Por supuesto, es de lo más importante. En la medida en que usted tenga una mayor, digámoslo, cobertura sobre un eje vial, en términos de coberturas forestales, exactamente, pues entonces la tienen más controlada y más mitigados sus impactos. Pero, como ustedes mismos me lo dijeron ayer, la discusión de ustedes sobre qué va a hacer,
o muchas de las discusiones, no todas, pero sí muchas. ¿Cuáles van a ser las discusiones con el señor gobernador, el alcalde? Es, bueno, entonces esto va a ser una zona para palma africana, esto va a ser una zona para cacao y no sé, árboles de teca, esto va a ser una zona para caucho, esto va a ser una zona para pastos. Entre esto y esto hay por lo menos 4 o 5 diferentes formas de uso del suelo que pueden estar reglamentadas y cuya diferencia a la hora del tema de la conectividad sí es altísima. Y es a eso hacia donde se van a ver las cosas. Si a eso además le incluimos, eso es en coberturas agropecuarias, pero si usted le incluye esto, ok, y aquí yo tengo una matriz minera, o aquí tengo una matriz petrolera, ¿qué es lo que ustedes están en su territorio? Eso es lo que ustedes ven. Miércoles, yo tengo aquí una matriz petrolera y fuera de eso me quieren sumar una matriz agroforestal y me van a meter grandes plantaciones de cacao con 3 palos de teca. Okay. Ahí es en donde viene entonces su modelamiento. Entonces aquí es en donde lo que estamos viendo va a cobrar sentido. Solamente si ustedes pueden decir, pero perdón, miren lo que usted está haciendo al unirme una matriz minera o petrolera con una matriz de agroforestería en la mitad de un corredor biológico estructural que tiene el país. Esa es la realidad. Y no va a ser una sola carretera, entonces usted hace, es una carretera que me junta a un bloque petrolero, que luego me lo conecta con una matriz minera y me ponen después una barrera de agroforestales y pastizales. La sumatoria de esas resistencias que me da frente a un corredor, probablemente la resistencia a la conectividad es tan alta con el efecto acumulativo y sinérgico de estas diferentes actividades que me imposible. Ese es el lenguaje, Yandra. Ese es el lenguaje. Mire que aquí estábamos hablando de carreras, pero en la realidad usted va a sumar, 1 en efectos aditivos y 2 en efectos multiplicativos exponenciales, que es la parte sinérgica. A cada una de esas capas de resistencia de Diana, por eso les decía, nosotros vemos lo de la deforestación, porque tenemos mucha información de eso, pero cada una de las otras capas también tiene un valor importante que ustedes van a tener que modelar. Entonces yo creo que esto era importante que lo volviéramos a tocar para ir calentando la respuesta de la tarde de cómo enfrentarse entonces a ese escenario, con esto. Esto es lo que ustedes van a encontrar. Y por supuesto que la pregunta es absolutamente válida, porque en una concesión forestal uno no podría ver, uy, no metí una carretera, pero a lo mejor una carretera en una concesión forestal es precisamente una de las cosas en que menos impacto hay si tenemos este tipo de condiciones de manejo. ¿Sí? Entonces lo podemos manejar en positivo. ¿Sí? No es necesario, o sea, la carretera per se no es el problema, es todo lo que se deriva, por eso digo, de tantas otras condiciones que hay en la vía misma y fuera de ella. Bueno, para que no o sea, porque además el primer político que nos oiga, como si fuera un demonio, hablar de la carretera per se, ya no quiere hablar con nosotros. Entonces hay que ponerle todos estos argumentos, ¿cierto? Diseños, trazados, velocidades, velocidad de rodadura, transitabilidad, condiciones técnicas, condiciones de uso del suelo, demarcación, o sea, hay muchas cosas. Entonces eso va a dar una capacidad de negociación y digámoslo, de diálogo totalmente diferente. Gracias. Bueno, entonces para realizar esta modelación volvemos a nuestros 3 componentes grandes. Nodos de conservación pueden ser puntos o polígonos, no, digamos, no importa reconocerlas como un nodo de conservación, porque nosotros lo que estamos intentando modelizar acá es el posible paso de una especie de un lugar conservado a otro lugar conservado. Puede que un lugar esté muy bien conservado y no sea un área protegida, o puede que haya un área protegida y que esté en muy malos niveles de conservación. Por eso, digamos, nosotros como que hemos intentado separar, un tema son las figuras de conservación y otro tema es lo que en realidad está conservado o las características naturales de los ecosistemas. Para hacer eso, digamos, nosotros lo que hacemos es muy sencillo y es
tomar las capas, las coberturas naturales, que como bien lo decía Rodrigo, incluyen los ríos, los rocosos, todos los ecosistemas acuáticos y algunas pasturas, digamos, naturales, y las extraemos y hacemos un efecto de borde muy grande de 5 kilómetros para poder identificar esos núcleos, digamos, de conservación. A partir de allí, entonces, yo generalmente uso puntos para hacer esos nodos de conservación, me ha rendido mejor resultado, y a partir de esos núcleos de coberturas naturales conservadas, extraigo los puntos en el centro. Ese es como el método que yo he usado, me ha dado buen resultado, porque incluso con él nos hemos dado cuenta que parques, algunas áreas protegidas en Colombia, no están funcionando ni como nodo ni como corredor de conectividad. Entonces, ¿qué habría que hacer? Hay que plantear una estrategia de mejora, digamos, del ecosistema, ya sea por restauración o bueno, qué sé yo. Los nodos de conservación pueden estar pues diseminados por todo el territorio. Digamos que esta es nuestra área de estudio, y con este ejercicio que yo les he dicho, que cogemos las áreas naturales, hacemos unos nodos, digamos, de conservación, nos dan una dispersión, digamos, de nodos, ¿sí? Para la teoría de circuitos, digamos, uno el circuito inicia en un punto, ¿sí? Y tú, por ejemplo, prendes la luz y la energía viaja por todo el cableado hasta iluminar los puntos que tenemos de luz. Esa es la misma teoría que vamos a aplicar en este momento. Entonces, si hay un circuito en la mitad, un punto en la mitad, es como indiferente, ¿sí? La luz solamente aquí la usa, pero sigue igual. Es decir, los nodos en los centros del paisaje no son tan útiles para efectos de la conectividad, a no ser que sea un área que esté totalmente rodeada, digamos, de unas barreras que impidan la conectividad de un punto al otro. Digamos, eso pasa por una evaluación que ya con el tiempo ya uno va aprendiendo qué nodos poner y qué nodos no poner. Pero si yo tengo, por ejemplo, nodos muy seguidos en el centro, no es ideal para ejercicios, para efectos de la modelación, no es ideal tenerlos así. Podremos después ya ver un ejercicio y ver qué resulta. Pero bueno, siguiendo con esto de la teoría, digamos, si yo tengo aquí otro punto, si yo tengo aquí lancé un amperio, que es como con lo que funciona el circuit escape, aquí cuando encuentra esto lo divide en dos, entonces tengo 0,5 por esta vía, encuentro aquí otra y así la va diseminando, ¿sí? Entonces, es importante entender esto, porque los resultados que obtenemos de este ejercicio van a estar en términos de esto, de cantidad de energía que pasa por cada uno de los píxeles que estamos evaluando, que finalmente nos está hablando de la cantidad, la probabilidad de flujo de energía por ese lugar, que nosotros lo comparamos con la movilidad de una especie. En este ejercicio vamos a usar solamente dos categorías de resistencia, bosque y no bosque. El bosque, cero resistencia, no genera resistencia, y el no bosque, toda la resistencia. Como hablaba Rodrigo, digamos, nosotros hemos hecho muchos ejercicios para poder encontrar esa superficie de resistencia y llenarla de más contenido. Ustedes bien podrían hacerlo con tantas cosas que ya han mencionado. Por ejemplo, muchas de las variables que usamos ayer para modelación podrían ser bien incluidas en este ejercicio de resistencia. La distancia a las vías, por el efecto del ruido, ¿sí? Por el efecto de la polución que tiene para algunas especies, hacia allá el bosque más frondoso, por si hay ruido, pues no se acercan por allí, no pasan por allí. Entonces, depende primero de la especie que uno quiera modelar y de la información que uno quiera y de cuánto profundidad quiero yo darle a la capa de resistencia. Puedo crear una resistencia tan simple como la que vamos a usar hoy,
de 1 y 0, o una capa con muchos datos diferenciados píxel a píxel por características que queramos otorgar. Lo de las concesiones forestales. Podría ser que una concesión forestal sea un poquitito más resistente a la conectividad que un área donde no hay concesión y que es área protegida, por decir algo. Las cabeceras de cuenca, bueno, yo sé que no tiene que ver con la parte forestal, pero lo que son cabeceras de cuenca, ¿cómo entra ahí? Cabeceras de barreras para ¿como barrera? distancias entre la proyección de la línea del trazo de carreteras con la variable de divisores de agua, cabeceras de cuenca, ¿cómo podría entrar ahí? Pues yo, digamos, todo lo que sea natural no debería suponer una resistencia adicional al paso de la fauna, ¿sí? Porque es natural, así se creó, así está. Y naturalmente por allí transitan las especies que por allí podrían transitar. Entonces, incluirle, digamos, variables que disminuyan la conectividad, pues no le encuentro mayor utilidad, a no ser que estemos, por ejemplo, evaluando una especie en particular que no pueda hacer es pasar de una vertiente a la otra, porque en esta vertiente, en esta cuenca encuentra, qué sé yo, condiciones, ¿sí?, que en la otra no encuentra. Ahora, si tú lo que tienes es una condición legal de uso del suelo que te permite que haya una protección, una preservación de las cabeceras, entonces tú lo pones porque puede ser parte de un nodo. En un ejercicio detallado de conectividades entre cabeceras, pues seguramente vas a poder decir, bueno, estas dos zonas de cabeceras que son altamente protegidas en una estructura legal importante y además su cobertura natural está conservada, las puedes poner como nodos. Es un poco ver a qué escala quieres trabajar y para qué. No como resistencia, sino como precisamente, como se decía inicialmente, los puntos de partida y de llegada o de tránsito. Porque acuérdate que lo que mencionaba aquí Adriana, la idea es que siempre la movilidad va a estar también medida en términos del costo respecto a la distancia con las mejores coberturas. Entonces, si tú tienes obviamente dos zonas de conservación en dos cabeceras, están cuidadas, pues obviamente es muy probable, claro, que eso te genere una atracción entre esas dos zonas y la movilidad se dé allí. Obvio, eso depende de la escala en la que tú estés trabajando, pero digamos que como resistencia, como dice Adriana, no tendría ningún sentido. Sí. Bueno, creo que ya nos vamos, digamos, al ejercicio. Para este ejercicio, digamos, yo les entregué unos datos en la USB con la capa de resistencia muy simple, como les digo, que construimos con la información al 2000, al 2017 es este, perdón, 2017 y 2017 con la vía proyectada como una barrera. Lo único que hice ahí es otorgarle el valor de 0 de no bosque a la vía, ¿sí? Digamos que no es el mejor modo de hacerlo. Lo que uno tendría que haber hecho allí es, utilizando las herramientas que ayer nos explicó José Julián, hacer una proyección de un escenario con vía, que reemplazaría ese, y otro sin la vía, que sería este, a un momento posterior en el tiempo. En este momento, digamos, por efectos, digamos, no alcanzamos a avanzar en las proyecciones de los escenarios, entonces opté por este tema. Uno podría, como modelador, digamos, se le ocurren mil ideas, ¿no? Por ejemplo, lo de infraestructura verde. Si uno quisiera poner infraestructura verde, lo que yo haría es, si no tengo más opciones, es quitarle aquí, digamos, unos lugares, unos píxeles a esa vía y los pondría como sin resistencia, ¿sí? Que es allí donde va a estar la vía. Cuando uno habla de infraestructura verde, es casi como que la vía existe, pero para efectos de conectividad no existe, ¿sí? Es transparente. Finalmente se ha mejorado tanto su capilaridad y los niveles de resistencia o de barrera que está generando esa vía han disminuido tanto que son casi transparentes para efectos de la conectividad.
es lo que uno espera que suceda con el proceso de infraestructura verde en una vía. En este caso suponemos que no es una infraestructura vial verde, por lo tanto todo, digamos, lo que estamos suponiendo acá es que se abrió el derecho de vía, se taló esos árboles y por eso quedó eso. Este es el ejercicio que vamos a hacer con los datos que yo les di en la USB, para después poder comparar esos dos, especialmente estos dos, ¿sí? ¿Qué pasa si esa vía no se construye? ¿Y qué pasaría si se tala, digamos, al menos se tala el derecho de vía? Sin embargo, sabemos, ya lo hemos visto, que una apertura de una vía no solamente es talar el derecho de vía, sino que seguramente si hacemos el modelamiento de la deforestación con mayor juicio, encontraremos una cantidad, digamos, de deforestación asociada a la apertura de esa vía que nos va a impactar aún más el proceso de conectividad y el modelamiento, obviamente. Entonces, ahora vamos a ver como el escenario más simple para efectos de, digamos, de que usen la herramienta, pero ustedes pueden, obviamente, pues potenciarlo con el conocimiento que tienen y con 1000 ideas que seguramente van a tener cuando esto. Bueno, con el ejercicio de lo de los nodos, esto es, no sé cómo se vayan a comportar los portátiles de ustedes, no es tan, digamos, vamos a usar los mismos insumos de ayer, con el mismo tamaño de píxel, con la misma extensión. Vamos a ver cómo se desempeñan los portátiles. Entonces, con base en lo que yo les decía de extraer esas áreas naturales, sacarles el buffer y encontrar el lugar central, digamos el nodo central de estos parches de naturales, encontré estos puntos, ¿sí? Son 8. Y para efectos de si hay algún computador que no está rindiendo suficiente, la opción es disminuir la cantidad de nodos, ¿sí? Vamos a ver que el Circuit Escape lo que hace es calcular la conectividad entre nodos. Entonces empieza con el primero, calcula con este, ¿qué pasa con la conectividad? Calcula con este, calcula con este, calcula con este, y así sucesivamente. Pasa el segundo, digamos, hay muchas combinaciones que saca el software para cada una de las combinaciones. Él usa toda la matriz. Si yo quiero conectar este punto y este punto, por ejemplo, uno podría pensar que es una línea recta, ¿sí? Si estuviera todo perfecto aquí en la capa de resistencia. Pero el poder del Circuit Escape es que porque finalmente una especie, un animal, pues no se va a ir en línea recta. Es posible que vaya por allá y finalmente termine llegando acá. Es más o menos digamos, la potencia que tiene el Circuit Escape, que él evalúa toda la matriz. Entonces, una especie que salga de aquí puede empezar a recorrer por toda hasta llegar acá. O puede tomar este camino. Digamos, ya lo vamos a ver en los resultados. Finalmente, después de tener todas las combinaciones de los nodos, que son, digamos, salen en un archivo independiente, de tal manera que si ustedes quieren plantear una estrategia para conectar, aquí queda un área protegida y aquí queda otra, por decir algo, pues yo solamente uso ese resultado para efectos de la estrategia. Pero si ya quiero evaluar toda la matriz, todo el escenario, es importante, digamos, tenerlos todos. Lo que uno hace al final es, pues varias operaciones, digamos, matemáticas pueden surgir. El acumulado de eso que yo les hablaba de las resistencias que nos van a resultar de la combinación de cada uno de los dos nodos, en encontrar la máxima resistencia, la máxima energía, flujo de energía posible que encontró en cada uno de los píxeles. Pero ya, digamos, al explorar los datos nos vamos a ir dando cuenta mejor de esto que yo les estoy hablando. Para incluir digamos, estas son la información que está de entrada. Aquí le daremos el nombre de salida de los archivos, de los corredores de conectividad.
Y aquí él nos va a ir indicando cómo va el proceso. Esa es básicamente, digamos, la interfaz del usuario. Los insumos, cómo deben estar preparados. Nosotros teníamos para el ejercicio de ayer unos archivos en formato TIFF que luego fueron importados en el tercer, ¿cierto? A un formato propio de él. Aquí tuve además de eso que hacer una reclasificación, porque si ustedes recuerdan, ayer teníamos 1 era no bosque, 2 era bosque y 3 era ríos, ¿sí? Para efectos de la resistencia, uno no podría decir que funciona, ¿sí? Esa categoría, porque estaremos diciendo que es indiferente, digamos, el orden que los pongamos, en el cual los pongamos. Sin embargo, digamos, o mayor, lo que quiero decir es de mayor a menor o de mayor a menor, porque, digamos, uno puede ser conductividad y el otro puede ser resistencia, digamos, es inverso la relación. Y el software nos permite indicar de qué le estoy hablando cuando le meto esa superficie de resistencia, si es de resistencia o si está más bien de conductividad, se llama así. Pero en este caso de los insumos de ayer estaban en desorden. Uno esperaría tener primero el no bosque, luego el río y luego el bosque, ¿sí? Y estaban al contrario. Lo que hice fue fácil una reclasificación en formato TIFF, y luego este software admite solamente archivos en ASCII, ¿sí? ASCII es un formato de raster que es originario, digamos, de unas imágenes satelitales al inicio venían en ese formato. Es un formato de texto que es como una matriz que trae las columnas y las filas que tienen los rasters, pero que igual que como para Tercer, este software es igual de necesario que sea igual, las mismas filas, las mismas columnas, la misma extensión, la misma proyección para todos los campos, las capas, perdón. O sea, el mismo requerimiento del software Tercer lo tendremos aquí en CircuitScape. La diferencia es el formato. Entonces, ArcGIS tiene una herramienta para exportar en ASCII. Sin embargo, no funciona. Entonces, CircuitScape ha creado una adición para el ArcGIS, para quienes trabajan en ArcGIS, exclusivamente para exportar los archivos TIFF que tenemos creados a el formato ASCII. Yo uso generalmente QuantumGIS, que es gratuito, para hacer esa transformación. Es mucho más eficiente, no me genera ningún problema con el CircuitScape y así generé esos archivos ASCII. De cero, que en este caso serían los que son no bosque. En uno, los ríos, que digamos tienen una resistencia, pues no deberían tener resistencia, pero para algunas especies es una barrera incluso. Y dos, el bosque que no tiene, digamos, que no tiene resistencia y al contrario tiene una alta poder, digamos, de conductividad en la zona. Lo mismo hice para el 2017, el 2000 y este que es el que tiene la vía. ¿Sí? Listo, entonces después de tener esos archivos en formato TIFF, como les decía, la herramienta que trae el ArcGIS para exportar el ASCII no funciona con el CircuitScape. Entonces yo lo que uso es el QuantumGIS, aquí en raster, en conversión, traducir, convertir formato. Esa es la herramienta que yo uso frecuentemente, que si ustedes, o sea, están acostumbrados a usar ambientes GIS, pues QuantumGIS es como el mejor software libre para el manejo de información geográfica. Simplemente allí entonces le doy los parámetros iguales que teníamos en nuestro ejercicio, que les digo, la misma número de columnas, el mismo número de filas, la proyección geográfica la misma y el píxel, el tamaño del píxel.
Entonces yo les pasé una carpeta que ya deben ustedes tener copiada con los datos en ASCII. ¿Todos la tienen? ¿No han copiado todos una carpeta que estaba rotando por ahí? Sí. ¿Cuál archivo abrir? La carpeta con el video. Miren, entonces, en esa carpeta vamos a encontrar estos archivos. Entonces, en la carpeta ASCII están los archivos, digamos, que vamos a incluir en el software. Fuera de ella están los archivos .tif y los el shape de los puntos. Con los puntos exactamente igual. Tengo los puntos, debe tener cada punto un identificador y con ese valor hago el raster con la misma dimensión de los píxeles, lo mismo que ya hemos venido hablando de todas las capas, lo convierto a TIFF y lo importo a ASCII, que es lo que ya tenemos acá. Como les dije, vamos a intentar con todos los nodos, que son 8, y dependiendo del desempeño de las máquinas, nos pasamos a 3 nodos, ahí está el ASCII, o lo hacemos con todos los nodos. Bueno, entonces, las opciones que nos trae la aplicación acá son entre pares. La primera es la que yo suelo usar, es un poquito más demandante de máquina, pero tengo el resultado por cada combinación del par de nodos, ¿sí? Avanzado, uno le incluye un archivo, pues ahí también en la carpeta que les di está el manual de usuario, ahí les explica perfectamente todas las demás opciones que tienen. Pero aquí es simplemente construir una matriz y decirle cuál nodo queremos que haga en pares, y es eso lo que hay que hacer, porque hay unos nodos que no nos interesan, por decirlo así. Aquí en uno a todos, con este modelo que yo les decía aquí, él lo que hace es como que al nodo que estamos evaluando lo prende, le pone un amperio de energía, y a los demás nodos los pone como polos a tierra. Quiere decir que la energía va a fluir hasta que lleguen a esos lugares. Eso es como la diferencia. Y todos a uno, al contrario, prende todos los nodos con un amperio a cada nodo, y todos los atrae al polo a tierra, que es donde el nodo que estamos hablando. El resultado, digamos, la diferencia es en el valor que obtenemos, ¿sí? Porque cuando ponemos este valor de 1 a todos, solo vamos a tener en circulación 1. O sea, todos los píxeles de nuestra matriz nos van a sumar entre todos 1. Cuando pongo todos a 1, depende del número de nodos. Si yo tengo 5 nodos, pues tendré 5 amperios corriendo por mi matriz, y esa es como la mayor diferencia. Sin embargo, el resultado es igual. La diferencia única es el valor que obtiene cada uno de los píxeles, pero más adelante, si quieren, lo podemos ver con mayor detalle. La recomendación es que usemos el primero, pares. Pero si las máquinas no tienen un buen desempeño, usamos esta. Aquí le vamos a indicar dónde alojamos, digamos, el dato de la matriz de resistencia. Entonces, en este caso, corramos el del bosque del 2000, y simplemente le damos a abrir en la carpeta ASCII que yo les di. Donde lo hayan alojado ustedes. ASCII. No, ¿qué archivo? El bosque 2000. El bosque 2000, en 2000.
O podemos, digamos, después vamos a correr el 2017 y luego vamos a correr el 2017 con la vía, para poder ver las diferencias en los impactos en conectividad. ¿Sí? A ver. Y en los nodos, bueno, aquí es importante esto. Aquí nos está diciendo que sus datos representan conductancias o resistencias. Como ustedes vieron en ArcGIS vimos que el 0 eran los que no son bosque. Quiere decir que es una resistencia, es una conductividad 0. No estamos hablando de resistencia, sino al contrario, de la conductividad. Por eso les decía que es indiferente si ustedes lo ponen en un sentido o en otro, pero es necesario que entiendan el orden que le están otorgando a cada uno de los valores. En nuestro caso, los datos están representando conductancias. El bosque tiene mayor valor, es más factible que sirva para la conectividad. ¿Es claro? ¿Sí? Aquí están los nodos, entonces vamos a buscar la capa de nodos, ¿sí? Que son esos puntos que yo les mostré, los 8 puntos que yo seleccioné en formato TIFF convertido a un ASCII. Y acá es que y le ponemos simplemente un nombre, igual que ayer, digamos, para recordar de qué se trata. Conectividad. Él va, digamos, a este nombre que yo le dé, le va a sumar en el nombre de cada uno de los raster el número de los nodos que está intentando conectar, del par de nodos. ¿Sí? Estos archivos ASCII no tienen tanto problema, digamos, como es un archivo de texto, no tienen tanto problema con el tema del nombre y eso. Sin embargo, es bueno para el uso de información geográfica en general, como tener siempre una anotación, intentar tener nombres cortos. Este es el mapa de corriente, que es el que vamos a usar, el que necesitamos. Aquí le damos, por favor, Google Maps. Y aquí es donde nos va a dar la información que queremos. Este software, a veces ahorita que lo hagamos no nos va a pasar, pero cuando ustedes quieran correr a todo Loreto, seguramente el software se puede demorar 3 días corriendo y uno no sabe qué está pasando. Es como, no sabes si se bloqueó. Es internet, Peor en Iquitos. exacto. Con el internet. Ese infierno de Iquitos con el internet tan lento. ¿El software requiere conexión a internet? No. Ah, ya. No. No, lo que pasa es que él está procesando allá y no le informa al usuario nada. Es como, a veces parece que se bloqueara, así como a Windows se pone todo grisecito, pero en realidad él está corriendo por allá por debajo. Rara vez se explota el programa, es muy raro. Es como si estuviera en coma, ¿no? Tal cual. Entonces, para que no lo forcen a cerrar ni nada, porque él está ya haciendo lo que debe trabajando. Sí. El consumo es muy alto, quiere decir que cuando ustedes estén corriendo para todo Loreto, es posible que tengan que dejar la máquina quietita. Pues si hacen otros procesos los pueden hacer, pero probablemente también van a montar muy lenta la máquina, dependiendo pues de la máquina que tengan. Entonces, para eso yo uso esta debug, que lo que me indica es el script que está haciendo, como sobre todo para yo saber algo de lo que está pasando, lo que está haciendo la máquina. Sin embargo, uno la puede dejar allí, no pasa más. Y listo. Eso es todo. La interfaz es bastante simple, los insumos también, y vamos entonces a ponerlo a correr para ver el resultado, a ver cómo nos va. Miren, entonces ahí empieza a correr tenemos 28 combinaciones posibles, ¿sí? Va a empezar a correr cada uno de los pares de nodos.
Si quieren, mientras corre, hablemos un poco de la construcción, digamos, de las resistencias o las conductancias, ¿sí? Que era un poco lo que pedía Rodrigo que miráramos, ¿sí? Si uno tiene un bosque y tiene cultivos y tiene pastos y ¿qué otra cosa? Herbazales y arbustales, por ejemplo, ¿qué resistencia ustedes le podrían otorgar a estas coberturas? Mayor o menor o un 5, digamos, no importa tanto el valor, porque lo que él hace es como seleccionar el mejor, un camino, y con esas resistencias con las resistencias de cada píxel va armando el valor que obtiene cada camino, más o menos. Entonces, para ustedes, por ejemplo, el bosque es el que uno diría las coberturas naturales, las que menor resistencia ofrecen a la conectividad. Entonces, en términos de resistencia a la conectividad, el bosque tendría un valor el más bajo de todos, 1, como vimos, no acepta el 0, ¿sí? Los herbazales y los arbustales son coberturas también naturales, uno debería también otorgarles un valor de 1. Entre los cultivos y los pastos, dependiendo de los cultivos, si uno tuviera unos cultivos, digamos, los cultivos, no sé, los de palma, sí, digamos los cultivos arbóreos, pueda que ejerzan menos resistencia que los cultivos de lechugas o qué sé yo, ¿sí? Como dependiendo sobre todo del porte del cultivo. Entonces, si tenemos diversidad aquí, a cada categoría tendríamos que otorgarle un valor de resistencia a la conectividad según lo que... Si es palma, que es un monocultivo, ¿eso otorgaría más resistencia o menos resistencia? Que un bosque, más resistencia, obviamente. Más resistencia que haya, o sea, Más, un valor de 2. sí, un valor mayor. Pero que un cultivo de, qué sé yo, de qué otra cosa, depende también la especie, ¿no? Porque hay especies que seguramente pasar por un monocultivo de palmas sea más difícil que pasar por un monocultivo de maíz, qué sé yo. Exacto. Entonces ahí tienen ustedes, por eso les digo que de acuerdo al conocimiento y de la especie que ustedes estén analizando es que empiezan a otorgar estos valores de resistencia para cada cultivo. Entonces pongamos el ejemplo, pan. Perdóname, por eso es tan riesgoso jugar con una especie. Y por eso estamos hablando de conectividad estructural. O sea, tenemos que ir en grupos poblacionales, ¿cierto? Que sean efectivamente referentes del estado de salud de los ecosistemas. Por eso deben ser especies sombrilla, especies claves dispersoras. ¿Sí? Son grupos poblacionales. No, si ustedes se quedan en el tema de especie, ahí vamos a tener problemas. Va a ser extremadamente específica la valoración de la cobertura y ahí podemos tener una falla. Sobre todo pues para este ejercicio. Es posible que para otros, en donde ustedes quieren desarrollar específicamente redes de corredores para especies que estén amenazadas o en algún programa de recuperación, eso es válido, pero para esto es mejor que cojan diferentes especies. Bueno, pero sí, claro, son especies sombrillas, pero cada una tiene hábitats distintos. Claro, pero digámoslo que en este caso, para el tema de la planicie amazónica, esas especies sombrillas, ¿sí? Nos va a dar un conjunto de ecosistemas que tienen, digámoslo, unos factores comunes. Bueno. Entonces, por ejemplo, los pastos son una de las coberturas que mayor resistencia pone a la conectividad. Uno le podría poner un valor de 100, ¿sí? Y en ese caso los cultivos podrían ser en un degradado entre 1 y 100 de los valores, de las resistencias que consideremos. Palma, por ejemplo, podría tener un valor de 50, qué sé yo. Por el otro lado, el maíz podría tener un valor de 30. Bueno, digamos que depende de la construcción que ustedes hagan, ¿sí? ¿Qué tipo de cultivo genera más o menos resistencia? Y así vamos construyendo, digamos, nuestras resistencias. Ahora, con conductancias es lo opuesto, ¿sí? Si un bosque tenía 1 en resistencia, tendrá 100 en conductancia, en posibilidad de que sea conector, ¿sí?
Los arbustales igual tendrán un valor de 100, y en este caso tendría valor de 1 o 0, porque la resistencia sí admite 0 valores. Y aquí al contrario, ¿sí? Bueno, digamos 30 y 50 podría ser, ¿sí? Para que entiendan la diferencia entre poner un dato como resistencia o como conductancia. Lo pueden incluir de igual manera, pero deben tener claridad de cómo están calificando. Ahora, esto solamente es con coberturas, pero hablábamos que es posible incluir otra cantidad de variables para poder asignar valores mejor asignados, digamos, ¿no? O más completos a la resistencia. Entonces, uno podría hacer un modelo multivariable para construir ese valor de resistencia, donde una variable será la cobertura de la tierra, ¿cierto? Que es este que estamos hablando acá, pero más unidades de conservación o unidades que restringen de algún modo la intervención, ¿sí? Entonces figuras de conservación, qué sé yo, ¿sí? Donde entonces dentro de esta también de figuras de conservación tendremos también unas categorías desde usos desde intangibilidad total hasta usos directos, ¿cierto? Concesiones, manejos directos, áreas de desarrollo sostenible, áreas de extracción, todo eso. Manejando esto mismo, ¿sí? Entonces ustedes califican si tienen la categoría más alta de áreas intangibles, ¿sí? Con una resistencia de 1, no genera ninguna resistencia a la conectividad, no están dadas para que haya intervención, por lo tanto uno no esperaría que haya una intervención y una favorabilidad al rompimiento de la conectividad. Y así, digamos, en las categorías que siguen hasta uso directo, que será, digamos, tendrá una resistencia en ese caso de 100 y conductancia de 1. Y así podemos irle sumando, ¿sí? Cuántas variables creamos que sirven para efectos de la conectividad. Muchas personas usan distancia vías, por decir cualquier cosa, lo que habíamos hablado antes. Donde la menor, digamos, entre más cerquita esté de la vía, pues más resistencia generará a la conectividad. Entre más alejado esté, menos resistencia, ¿sí? Igualmente entonces se calificaría, al final de tener todas las variables calificadas, uno podría hacer un modelo multivariado, como lo decidan hacer, y generan una sola capa de resistencias, ¿sí? Con una capa, una función multivariable, ¿sí? Pueden otorgarle mayor valor acá, de 5 por, qué sé yo, digamos, modelos multivariados según lo consideren. Pueda que después de tener este modelo multivariado, decidamos que eso va a ser vamos a construirlo como un nodo de conservación, algo así. Entonces lo que yo haría es, después de que tenga esto, hacer unas máscaras de esas áreas que son prioritarias, sin importar el valor que me haya dado esto en ese territorio, ¿sí? Pueda que tenga valores de 100, de 2, de lo que sea, todo volverlo como si fuera bosque, aún, ¿sí? De tal manera que así estamos obligando un poco al sistema a que vaya, recorra ese camino, ese espacio de territorio, privilegie ese espacio. ¿Qué fue lo que decíamos antes del receso con respecto a una vía? ¿Cuál es la condición ideal para que una vía tenga permeabilidad? ¿Qué es permeabilidad? En términos de infraestructura y de conectividad. ¿Qué es permeabilidad, muchachos? Es la antítesis de resistencia, ¿cierto? A ver, la permeabilidad es la capacidad de una vía de permitir los flujos de movimiento de materia y energía, ¿cierto? Expresados en la movilidad poblacional, ya sea de fauna o de flora, ¿cierto? Que eso es lo que me permite que haya pasos de material genético. ¿Cómo se garantiza la permeabilidad?
Ok, aquí entonces organizas unos pasos, ¿cierto? ¿Y qué más? Ojo. ¿Qué significa esto? ¿Cómo? Correcto. ¿Qué significa paisaje? Que no vamos a seguir pensando en que la permeabilidad de una vía depende solamente de lo que ustedes hacen y miran aquí sobre el derecho de vía. ¿Se acuerdan de eso que les hemos hablado? ¿Qué se necesita entonces para que haya permeabilidad? Que no se corte ese paisaje. Pero adicional, o sea, que no se corte de acuerdo y para eso intervenirse aquí, pero ¿qué otra cosa vamos a hacer? Tener un paisaje que permita esa movilidad. ¿Y qué se requiere para que haya un paisaje que permita esa movilidad? Que tenga una cobertura natural que mantenga su funcionalidad y su estructura. ¿Cierto? Si tenemos aquí unos grandes parches de potreros, sembrados de maíz, arroz, y unos mini relictos de bosques de galería, ¿creen ustedes que en este sitio, por una carretera, por más de que tenga estos pasos, va a haber permeabilidad? No, porque esto le está haciendo resistencia, ¿cierto? Entonces, pero si ustedes dicen, óigame, pero resulta que es que aquí por lo menos hay estos relictos, ¿sí? Y además de esos relictos, pues aquí hay unos cuerpos hídricos que finalmente en una matriz aún más grande me indican que probablemente el sitio crítico para la conectividad sería este. ¿Ustedes qué piensan? Ustedes han escuchado hablar de la restauración, ¿cierto? Y en esos ejercicios de restauración, ¿ustedes cuál es uno de los mecanismos más fáciles para hacer restauración? Vía regeneración natural. Sí, sobre todo en este tipo de ambientes. Pero si la regeneración natural, ¿qué va a requerir? ¿Cómo? Sí, ¿qué más? ¿Se da así nomás? ¿O usted le pone una ayudita para que no venga un señor y me le ponga? ¿Cómo? Derechos sobre la tierra. ¿Qué más? Si hay derechos de la tierra, ¿qué significa eso? Una condición jurídica, ¿cierto? O sea, una determinación de un uso legal del suelo que me dice, ¿sabe qué? Esta área, yo en 15 años la quiero ver revertida a que tenga un uso. Me dicen, no, pero es que aquí ya había unos derechos de esta gente que tiene el maíz, la palma. Ok, no se los quito, pero yo les digo, miren señores, necesito que me reconviertan esto hacia un uso forestal sostenible. Esa es una opción. Con la intervención. Hay otra y es resulta que yo tengo aquí ya el bosque, como me dijeron ustedes ahorita, en una concesión forestal. El Loreto básicamente es eso. El Loreto casi. Claro, claro. Vamos a hablar los dos escenarios, el loretano y el nacional, porque es un ejemplo, o sea, el loretano es un ejercicio piloto que queremos hacer, pero tenemos que hablar también en el nacional, porque es una medida nacional, no es una medida solamente por una región. Y ustedes hicieron el ejercicio y encontraron con lo que hicieron ayer con José Julián. Carajo, esta zona tiene una altísima riesgo de deforestación. ¿Por qué? Porque resulta que este sitio, que es donde está el bosque todavía perfectamente en Loreto, está cerca de una zona que es la cordillera, la sierra. ¿Y qué va a pasar en el modelo de ustedes? Que esto va a ser un atractivo para que haya flujos de migración. Y si hay flujos de migración, ¿qué va a pasar? Ajá. Cambio de uso. Correcto. Como ustedes ya tienen esa información, lo han modelado, tienen entonces ya una perspectiva. Carajo, cada vez que yo pongo un eje vial aquí, se me va bajando y se me va bajando y se me va bajando población. Y tienen una tendencia de aparición de asentamientos, predios, cambios del suelo que no tienen además dateado. Entonces dice, la proyección, ¿cuál será? Que este territorio en los próximos 10 años, exacto, va a perderse y entonces esto se va a ir ampliando.
¿cierto? Y además no se despliega uniformemente, ya lo vimos, ¿cierto? Aquí puede una línea, pero entonces aquí van a haber unos parches que en general, ¿qué van a hacer? Pues va a haber una mayor resistencia en un gran paisaje, ¿cierto? Entonces, ¿qué medida puede darse en ese caso? Preventiva. Ustedes dicen, pues mire, este bloque, que es el que me va a recibir todo el peso de esto, yo le hago un cambio de uso del suelo. Y trabajo conjuntamente con quien corresponde, que me imagino será con la gobernación. ¿Quién más tendrá cambios allí? Dependiendo de la categoría. Puede ser el MINAM. ¿Sí? Puede ser una, no sé si aquí existen las categorías de reservas forestales protectoras exclusivamente. Ok, quien sea, quienes sean que puedan entonces de manera preventiva, de acuerdo al modelo que ustedes están haciendo, de proyección de deforestación y revisión de la conectividad, ustedes dicen, yo lo que tengo que hacer es un ejercicio, por eso les pregunté lo de la vía parque, porque básicamente, ¿qué es eso? Ok, clarísimo que me toca meter la vía por acá, porque desde la ingeniería les van a decir ustedes, sí, pero es que para mí el sitio económicamente exclusivo y viable para que eso sea posible es que la distancia que yo tengo aquí por el costo mínimo está acá. No hay nada que hacer. Entonces, ¿cuál es la medida máxima de mitigación que ustedes pueden establecer? El cambio del uso del suelo. ¿Sobre cuál área, perdón? ¿Cómo? Atrévanse. ¿Cuál sería el área que ustedes establecerían para un cambio de uso del suelo? Con lo que hemos visto estos 2 días. ¿Cómo? Las áreas deforestadas. Sí, correcto, que equivalen a qué concepto, Yandra? A las áreas deforestadas proyectadas, que son ¿cuáles? Las de los impactos, ¿cuáles? Acumulativos y sinérgicos. ¿Ok? Ahí es en donde el concepto volvió y apareció. Esto que ustedes están aquí proyectando, porque les van a decir, muéstrenme a ver cómo es que, de dónde me están sacando ustedes, que entonces nos pasó con José Julián y con Adriana con la marginal de la selva. No me acuerdo si fueron 5 años, 10 años la proyección, no me acuerdo. Era un periodo, creo que eran 5. El área proyectada cubrió de impactos indirectos acumulativos significativos, incorporó 1 millón de hectáreas en un trayecto de 180 kilómetros. Ese fue el punto. Y sobre eso fue que se hicieron entonces una serie de arreglos y de consideraciones para decir, ok, entonces, ¿qué sitios críticos hay? Hay unos sitios que ya estaban en protección, entonces había que hacer medidas de aplicación de la ley, otras medidas de restauración, pero en otros había claramente baches frente al tema de la categoría legal de uso del suelo que me permitiera restringir y fungir como un tapón para esto. ¿Sí? Ustedes tienen, usted, Sandra preguntaba, ¿cómo es que vamos a discutir a eso? La discusión es esta. Es planificación del uso del suelo, no sobre el derecho de vía. Es una planificación del uso del suelo sobre las áreas de impactos acumulativos y sinérgicos, ¿sí? Proyectados en deforestación, cruzados con un elemento de conectividad. Por eso el taller ha sido diseñado de esta manera, porque ustedes tienen que tener los 2 elementos. Así, hombre, si yo tengo aquí el corredor crítico, pues ¿qué hago? Les voy a dar un ejemplo que yo no estoy seguro que se los he puesto en el drive, pero se los voy a poner. Con el Banco Interamericano de Desarrollo hace, yo creo que unos 10 años más o menos, se hizo la proyección de una carretera que se llama, en Colombia, la carretera Pasto-Mocoa. O sea, les estoy hablando de un caso de la vida real, como dicen en las novelas. Esto es inspirado en una historia de la vida real. Y efectivamente lo que pasaba era eso. Habían 2 sitios relativamente muy cercanos, pero muy es no más de 50 kilómetros. La vía iba por acá. La anterior era una vía, diga usted, de 90 kilómetros. Pasaba por un sitio donde
los mayores niveles de biodiversidad, susceptibilidad geológica, alto estado de conservación. Y teníamos dos capitales departamentales, o sea, dos ciudades relativamente grandes. Aquí había un promedio como de, no sé, 30 o 40 muertos anuales, porque como la pendiente era tan difícil, se desbarrancaba la gente y se mataba, o sea, no había otra cosa. O sea, era un asunto ya de seguridad, ¿sí? Además de todo el potencial económico que había. Cuando se hizo el análisis dijo, oye, pues carajo, claramente esta es la línea, por eso les decía a ustedes el tema de costo-distancia, pero si tenemos dos capitales, yo les acorto la distancia, ¿cuál va a ser la tendencia natural? Pues que obviamente los procesos y los flujos iban a ir exactamente en ese sentido. Y se hizo el modelo, se hicieron las dos cosas. Uno, se hizo el modelamiento, ¿cierto?, de cuál era la producción de deforestación. ¿Qué nos indicaba esto? Y por el otro lado, se hizo el análisis de conectividad y se dijeron, chica, esto está sosteniendo toda una movilidad desde el Pacífico, la zona de Tumaco, Colombia, hacia la Amazonia. O sea, es un corredor extremadamente importante. Dos decisiones que son críticas. Uno, ¿cuáles fueron? Uno, se hizo el desarrollo de una unidad de conservación que se llama una Reserva Forestal Protectora Nacional sobre el área de la vía, que pasó, diga usted, de 10.000 a 50.000 hectáreas. ¿Sí? Entonces, algo que era de este tamañito, porque además, como dices tú, pensaban proteger unas cuencas que alimentaban esa ciudad, eran las cabeceras de unas microcuencas. Esto, porque digo, no, perdón, el impacto acumulativo nos me dice que va a coger todo esto, entonces yo aumento esta área. Y adicionalmente, como no todo puede ser figuras de conservación estricta, había pueblos indígenas. Entonces los pueblos indígenas dijeron, ok, está bien, vamos a la carretera, pero entonces aquí tiene que haber una ampliación de resguardos, en donde desde la zonificación tradicional de los resguardos en su plan de vida volvieron intangibles las zonas de adyacencia con esa figura de protección. Fíjate, entonces estás jugando ya en planificación territorial con diferentes actores, pero utilizando entonces las leyes de restricción de uso del suelo para garantizar un elemento de conectividad sobre una vía en ese proyecto. Y no, ojo con esto, no se dijo que no se hiciera, digo, hágase, pero uno, me la pone en un sándwich, ¿sí? O sea, la ropa en la mitad, a través de reservas forestales protectoras, a través de resguardos indígenas con zonas intangibles, ¿cierto? Y fuera de eso me hace un diseño súper especial. Entonces, si es en una zona con altas pendientes, pluviosidad, material geológico inestable, ¿qué se hace? Pues hay que meterle túneles y viaductos, muchos. ¿Que eso multiplica por 3 o por 4 el costo de la vía? Sí, es verdad. ¿Y qué le vamos a hacer? O sea, o multiplicamos por 3 o no lo hacemos. Claro, ahí teníamos un apoyo, un músculo político y económico que se llamaba PIB. O sea, no estoy diciendo que sea una historia fácil, no estoy diciendo que sea nada. De hecho, el gobierno colombiano empezó a hacerlo y por lo menos hizo estas cosas, y cuando llegó a este punto, sí, al punto en donde, digamos, todavía estaban los impactos de la vida, iba a entrar sobre la zona de la reserva que tenía que tener esta multiplicación, el gobierno colombiano, sabe que yo no lo hago. Muy cara. Y el BID le dijo, si usted la llega a parar, entonces yo me retiro de la mesa. Y el gobierno colombiano le dijo, pues váyase. O sea, esto es para, lo estoy simplificando, pero digámoslo, es para decirles, es muy complicado. O sea, no es fácil. Avanzamos hasta acá, la experiencia está documentada, ¿sí? Existe el proceso, fue muy importante, ¿cierto? O sea, sí es posible generar unos cambios planificados de usos del suelo. Obviamente hay que ver, ahora, cuando ellos multiplicaron, no multiplicaron por 3, multiplicaron por 8. ¿Y por qué multiplicaron por 8? Esto es un comentario personal y no aplicable a ningún otro país, ni siquiera al que yo vivo. Por el tema de corrupción. Sí, o sea, las coimisiones eran aplicadas. Exacto, o sea, el problema fue ese. El problema era que vieron una oportunidad gigante porque son contratistas grandes, ¿sí?
Que pasa lo mismo que en cualquiera de esos países. Apenas hay una posibilidad de hacerle una adenda a un contrato con el Estado, con todo, a desangrar al Estado, sin miedo, sin nada, sin asco, como decimos allá. Por eso se paga. Pero en realidad, pues nosotros hemos visto que no tenía nada que ver. Sin embargo, a mí lo que me interesa que ustedes vean con respecto al ejercicio que van a hacer es hacia allá es donde tenemos que ir. A que ustedes tengan en mente, y por eso quiero el ejercicio esta tarde, Kelly, Rocío, ¿sí? Y demás compañeros, yo quiero es que miremos en borrador, pero en general, cómo está planificado el proceso de intervención en Loreto. Miremoslo, y miremos pues dónde van esos trazados viales, ¿sí? ¿Qué significan estas vías al estrecho? ¿Qué significa la de Saramiriza? ¿Qué significan las demás? Yo no me acuerdo cuáles más. ¿Sí? Nacionales, regionales. ¿Cuáles son las unidades de conservación que se tienen? ¿Cuáles son los territorios de comunidades nativas que están allí? ¿Qué se va a fragmentar? Miremoslo así. O sea, obviamente no vamos a tener el ejercicio corrido porque no nos da tiempo. Pero miremos en general para que ustedes desde ahora vayan integrando. Una cosa son las herramientas técnicas para la sustentación del proceso y otra es el análisis general del paisaje, en donde ustedes van a empezar a responder lo que nos preguntó Yandra esta mañana, y es cómo van ustedes a plantear la negociación. Porque la primera negociación es esta. Ustedes lo que tienen es que pensar, ok, ¿va a haber desarrollo vial? Sí, sí lo va a haber. ¿En todas partes? No. Y donde sí lo va a haber, ¿cómo juegan ustedes con el ordenamiento? Y acuérdense que en el ordenamiento no todo puede ser figuras de conservación estricta. Cada vez menos. Entonces, ese es un poco el ejercicio de la tarde. Bueno. Podemos ver directamente en ArcGIS, si quieren, o en GDC, o el sistema, digamos, manejador de datos espaciales que tengan. Ya los vamos a ver. Como se ha demorado en algunos computadores tanto, digamos, yo entregué unos, no he entregado, pero les voy a dar estos resultados, ¿sí? También podríamos, digamos, en vez de seleccionarlos todos los nodos, solo correr con los 3 nodos para que sea mucho más ágil y que pueda cada uno tener, digamos, sus resultados. La idea es entonces correrlo con las 3 capas de resistencia, con la del 2000, la 2017 y la 2017 menos la vía, o más la vía proyectada. En la carpeta que les voy a entregar, entonces encontrarán eso. Por fuera los resultados del 2000, en la carpeta 2017 los del 2017 y en esta 2017 con los resultados con la vía. Entonces, ahora voy a abrir aquí el ArcMap. Además de el software sacar cada uno de las combinaciones con los nodos, saca este archivo, este mapa, digamos, este dato, que es el acumulado de las corrientes encontradas en cada uno en todos los nodos evaluados. Entonces vamos a sumar acá ese. Este es el del 2000. Entonces, para el despliegue, lo que usamos es, digamos, le ponemos una paleta de color. El valor de 0 es que no hay conectividad, entonces que no me lo muestre, y pueden usar, digamos, cualquier modelo para el despliegue, o el histograma, o que es el de desviaciones estándar. Y este es, digamos, el resultado, ¿sí? El resultado, como ustedes ven, yo les había dicho que iba de 0 a 1 cuando es de solo un nodo. Aquí es el acumulado, ¿sí? Ustedes observan, digamos, mayores valores en las zonas de los nodos, ¿sí? Porque como es el acumulado, este punto fue evaluado por todos los demás nodos. Quiere decir que aquí entró y salió cada valor que cada nodo envió de corriente a ese principal, y así viceversa con todos.
voy a cargar el otro para ver, digamos, la diferencia. Carguemos esta, Hacemos lo mismo. Para explicarles un poco cómo interpretar estos resultados. En algunas ocasiones, cuando uno tiene, yo siempre explico lo de los corredores y esto como una tensión. Estamos sosteniendo, digamos, un peso con muchos hilos, ¿sí? Háganse esa idea. A medida que yo voy cortando los hilos restantes hacen más fuerza, tienen más carga encima, ¿sí? Más o menos es esto lo que estamos intentando aquí modelar. Entonces, cuando queda solamente un hilo de ellos, ahí está cargada toda la fuerza del peso de lo que estoy sosteniendo. Por eso ese hilo tiene un mayor valor. No quiere decir que sea mejor, ¿sí? Mejor sería que esté muy distribuido la conectividad en muchos caminos, ¿sí? Cuando está muy alto el valor que nos resulta de este mapa, quiere decir que en realidad está muy frágil, porque toda la atención, lo que les acabo de explicar, se está concentrando en un solo camino, ¿sí? Adriana, Señora, primero cargaste el acumulado, ¿verdad? El punto. pueden cargar independientemente o en cualquiera. Por ejemplo, el 1 y el 4 creo que son, el 1 es el que queda en esta esquina y el 4 creo que es el que queda allá. Entonces puede ser de utilidad para que lo vean. ¿Cuál como el 1 y el 4? El nodo, 1, 4. El nodo. Hay El 8 nodos. El más 1, 4. Sí. Porque eso, digamos, eso está indicando el número del nodo. ¿Sí? Aquí por el ejercicio que yo hice, el 1 es ese, pero usted, digamos, es indiferente el número, él los va a evaluar todos. ¿Podrías pedir un pedito Para efectos del despliegue, digamos, el raster resultante tiene unos valores entre, como vimos, 0 y 7, no sé, ¿sí? Cuando uno carga un ASCII en ArcGIS, él no tiene ese histograma que trae el raster, o los datos, el registro de cada uno de los datos. Por tanto, hay que construirle el histograma, perdón, y darle una escala de color que vaya del clarito al más oscuro para efectos de visualización nada más. Del clarito al más oscuro y darle en el tipo de stretch, que es como va uno a visualizar finalmente el dato, como él lo va a colorear si queremos. Entonces ponerle standard deviation, ok, aceptar, y así pueden ver, digamos, el resultado, ¿sí? Pueden evaluar nodo a nodo el resultado, o si algún día responde esto, podemos comparar los resultados de diferentes escenarios. Pero el resultado final es el mismo cada vez que yo lo corra. Tengo que evaluar el mapa acumulado, ¿sí? También es posible evaluar uno a uno o pares a pares de mapas para evaluar si por ejemplo, esa vía está teniendo mayor impacto en la conectividad entre dos nodos más que entre otros dos par de nodos. Efectos del reporte, como esto trae valores con muchos decimales, ¿sí? Porque cada corrida da valores entre 0 y 1, ¿sí? Entonces eso, la gama entre 0 y 1 está llena de decimales. Para efectos de manejo de información geográfica, lo recomendable es multiplicar ese producto que nos da el software por 100.000 y volverlo un entero. Como ustedes saben, los rasters
con decimales no se dejan operar entre ellos. Como la idea aquí es comparar, necesitamos hacer una operación matemática entre rasters para poder extraer los datos del reporte. Entonces, cuando queramos, por ejemplo, sacar el dato del área que hemos perdido de conectividad, entonces será necesario pasar ese producto que tenemos allí, multiplicarlo por 100.000, ¿sí? Volverlo un entero, y allí sí podremos operar estos dos resultados de los dos escenarios que les he estado hablando, o sacar las estadísticas de un área, ¿sí? 17, ¿sí? Vamos a intentar aquí hacer si ustedes ven aquí, digamos, el cambio en la conectividad, aquí también se puede apreciar en este espacio en la pérdida, digamos, de conectividad. Esto es simplemente sin contemplar ni siquiera la vía, solamente lo que pasó entre el 2000 y el 2017, ¿sí? Entonces uno sí puede ver, por ejemplo, en estas zonas se está empezando a dar una pérdida de la conectividad que hace que estos corredores acá sean cada vez más débiles, ¿sí? O más frágiles, porque hay menos caminos por los cuales pueda la fauna recorrer, ¿sí? Similar caso sucede en estos lugares donde en el 2000, digámoslo, miren, había, no se ve muy bien, pero aquí hay uno, otro, ¿sí? Hay muchos caminos, y en cambio en el 2017 ya vemos la pérdida de gran parte de ellos, acá cada vez menos, o sea, esto está por ya perderse, ¿sí? Entonces, digamos, es allí donde debería uno aplicar estrategias para evitar que se continúe perdiendo. Lo más oscuro es la posibilidad de más conexión. No, era lo que yo te decía, es como los caminos donde se concentra más esa energía de paso, ¿sí? Es donde, al contrario, como donde más frágil puede ser, ¿sí? Que no son los nodos, ¿no? Porque los nodos claro, sí es... son esos de... Los nodos es porque está llegando toda la energía, se está concentrando allí, porque son lo que definimos la entrada o la salida del sistema, del modelo, ¿sí? Pero en estos intermedios sí indica es mayor fragilidad, mayor concentración allí de los pasos, ¿sí? Es más frágil. Son zonas que debería cuidar. Que debería cuidar, sí. Y esos se pierden hacia el 2017. Hay unos ya perdidos, acá por ejemplo ya no existen, antes existían. La información corrida de la 2017 también se ha compartido en el USB. No, la tengo acá, ya se las paso, ya se las paso. Pero es que no sé por qué no puedo mostrarles esta que es la con el escenario, digamos, de la vía. Vamos a ver. Crucemos los dedos. Porque con el escenario de la vía, la situación, o como era de esperarse, Hay más resistencia. empeora, sí. Es el escenario 2017 sin la vía, y este es incluyendo, como ya les mencioné, la resistencia. Vemos, digamos, una pérdida especialmente en este corredor de conectividad, ¿sí? Y obviamente aquí se genera, digamos, un problema de barrera, ¿sí? Toda la energía que está acá está teniendo que cruzar por acá, ¿sí? Algo así. Lo que hace que esta zona se intensifique y se vuelva con mayor importancia para la conectividad, que digamos que no es lo ideal. Vamos a tratar de ya empezar a pasar al ejercicio propuesto. Lo vamos seguramente a profundizar en la tarde. Pero yo les quisiera preguntar a ustedes, por ejemplo, aquí las chicas, para ustedes, ¿qué significa esto? Si puedes hacer el paso con y sin vía. ¿Cómo interpretan ustedes esto que está pasando aquí? ¿Se ve en la imagen? ¿Cómo lo interpretan? Exacto, mira el cambio. No con respecto a la ley. Quiero que me digan qué interpretan ustedes con respecto a esto.
¿Qué se les ocurre? Si no son las chicas, a los chicos. ¿Cómo? Mayor resistencia. Sí, mayor resistencia, ¿por qué? A ver, ¿se acuerdan del tema de los efectos acumulativos? Ojo con eso. No es que solamente la vía esté generando una resistencia, es que esta vía en conjunto, ojo con estas unidades de intervención que hay aquí. Si me haces un favor, Adri, les das el paso con y sí. Eso. Dale. Si se dan cuenta cómo cambia, o sea, ahí es en donde está el efecto acumulativo y sinérgico. No es solamente el efecto de la vía, sino que la vía, con lo que ya existe y las tendencias que tienen ustedes acá, prácticamente sobre esta ventanita, ustedes ven cómo hay una porción súper importante en la adición de este efecto, la resistencia más esto, eso se dispara. No era solamente el efecto aditivo de lo que ya venía como tendencia aquí, sino que esto dispara una tendencia que va por encima de lo que normalmente eso tendría. Es lo que quiero señalarles. Entonces, ojo, porque no solamente van a tener que ver ustedes el efecto directo que está allí en términos de la resistencia, la conectividad que se está generando, sino que otros procesos se está disparando. Y ahí es entonces en donde, obvio, pues este es un caso especial en donde tenemos es una vía, ¿cierto? Y unos drenajes que tienen unas dinámicas que ya hemos visto. Pero ¿qué pasa cuando ustedes tienen no una sino varias vías en proyección? Ustedes en la vida real no van a tener, digámoslo, siempre el caso perfecto de que entonces es una vía la que está atravesando y siendo el transformador, digamos, el disparador, lo que llamamos el trigger de ese proceso de resistencia a la conectividad, de fragmentación sobre esa área. Lo que vamos a tener es lo que decíamos aquí en el tablero. Entonces va a haber una vía, va a haber probablemente una solicitud de un bloque, va a haber de pronto, en la medida en que haya más vías que otra cosa, va a haber que me parece crítico que ustedes sepan. El tema de las vías, una de las cosas más importantes que trae es la búsqueda de fuentes de materiales pétreos para los rellenos de las vías. Y esa demanda de fuentes de materiales pétreos hace que haya una disparada exponencial de solicitudes de explotación minera. Y ese es otro impacto, digamos, lo que hay que contemplar. Entonces, van a encontrar varias predicciones viales, varias predicciones de minería, van a ver, obviamente, cuando se conozcan esos trazados, como nos lo comentaba el compañero. La gente que ya sabe por dónde va el trazado, va adelante comprando y ocupando predios. O los compra o los ocupa, dependiendo del estado de gobernabilidad. Como dices tú, pues la gente no sabe, no conoce, no defiende muy bien sus derechos, las autoridades tampoco lo hacen. Entonces, ocupación o adquisición de predios es algo que se viene ahí. Y todas esas variables les van sumando a lo que les mostraba Adriana aquí en la constitución de sus algoritmos para definir cómo es que funciona esa vaina. O sea, cuáles son las variables que ustedes van a meter y qué valor le van a dar. Pero además otra cosa, José, que es lo que vamos a hacer esta tarde. No solamente vamos a ver el tema de bosque no bosque, sino que vamos a ver cuáles son las otras capas de información que tenemos. Las que tengamos aquí disponibles como parte del ejercicio. Para que no, porque no, vuelvo a insistir, es que lo que no quiero es que dependamos exclusivamente de esta salida gráfica. ¿Sí? Ustedes lo que deben tener metodológicamente en la cabeza es, bueno, ¿y esto cómo lo voy juntando con todos los otros elementos que tenemos? Ustedes me decían hace un rato, hay unas informaciones que tenemos sobre áreas de titulación de comunidades, hay unos que tenemos documentos catastrales, en otros tenemos coberturas de uso, ok, lo que sea. No he visto todavía el tema que lo quiero hacer con ustedes esta tarde como parte final, el tema de las proyecciones viales. Y como dijo Yandra, no importa si son nacionales o regionales, por el contrario, queremos que sean combinadas. Porque vamos a ver el tema del efecto acumulativo sobre la combinación de planificación vial nacional y regional. Bueno. De la deforestación en Loreto. La segunda es en donde la identificación de áreas fuera más afectada. Que probablemente van a estar, las áreas de conectividad que probablemente van a estar afectadas, potencialmente afectadas. Pero para resolver la primera, para identificar las áreas potenciales de deforestación en Loreto,
primero hemos identificado varias cosas, ¿no? La superposición, ¿qué tenemos en nuestro espacio, ¿no? Entonces tenemos comunidades nativas, población local, ribereña, comunidades nativas, teníamos áreas naturales protegidas, de tanto nacionales como regionales. Hemos identificado zonas importantes de conectividad y hemos identificado actividades productivas legales o ilegales que se desarrollan por cada uno de los sectores. Entonces hemos identificado estos sectores. Hemos identificado que existe esta zona que es el Putumayo, ya le llamó la T, el amigo Rodrigo, el Putumayo, que engloba las carreteras, unas carreteras proyectadas, que ahí se desarrollan actividades como minería ilegal, aluvial, coca, siembra de coca, pesca, actividad forestal, una dinámica poblacional y la urgencia, creo que no lo hemos visto, pero es la urgencia del Putumayo por ingresar a Loreto. Entonces, es la primera parte. La segunda, hemos identificado ya la siguiente carretera, que era la propuesta de carretera de Iquitos-Aramiriza. Después hemos identificado, ahí que se lleva a cabo, producción agrícola y de recursos naturales, la producción de plátano, la mayor cantidad de plátano que llega a Nauta y a Iquitos es a través de este río, del río Tigre. También coca. Hemos identificado la zona de Alto Amazonas, Yurimaguas, que existe una dinámica ya más industrializada. Hemos identificado también la zona de Jeveros, ¿no? No, Esta es la de Jeveros y esta es la de Colonia Angamos. Entonces, en base a eso hemos identificado también la ingobernabilidad. ¿Cuáles son las acciones detonantes o qué existe que podría de alguna manera desequilibrar las fortalezas que podría garantizar la protección de esas zonas o la conservación? Entonces lo hemos categorizado. Entre ellas hemos identificado que potencialmente las áreas ingobernables, más ingobernables en Loreto, son la zona del Putumayo, esta T, la segunda en la de Yaquerana, la zona del Yabarí, Matzés, la tercera, la zona de Datén del Marañón, y la cuarta, la zona de Alto Amazonas. ¿Por qué? Porque ingobernabilidad. Esta es la más ingobernable porque existe fuerzas que están apuntando a que las actividades y la necesidad productiva de detonar acciones ilegales, también salir de un país y entrar a otro, el flujo comercial va a hacer que potencialmente esto sea un driver de deforestación mayor que cualquiera de los demás. Con eso nos respondió la primera. Si los compañeros me ayudan un poquito más por ahí. Hemos contrastado. Primero hemos trabajado a mano alzada con los conocimientos y después hemos contrastado con este mapita, y ahí Rocío nos complementa, que interesante, de alguna manera haciendo viendo esa similitud, ese match sí coincide en un 90%, por no decirlo en todo, nuestras ideas o conocimientos en relación a la deforestación actual, ¿no? Entonces, a la concentración de la deforestación actual, exactamente. Exactamente. Entonces, por ahí estamos respondiendo la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿cuáles serían los detonantes o las vulnerabilidades de la conectividad que existiría en Loreto? Tenemos encasillado esta parte con la propuesta de la carretera Iquitos-Aramiriza, con la hidrovía. Tenemos esta parte con la carretera Putumayo Estrecho, Salvador del Estrecho. Y si se dan cuenta, básicamente, algo interesante, que todas las actividades, la dinámica de infraestructura y de producción y de todas las dinámicas en Loreto se está desarrollando de acá para acá y dejando esta parte de alguna manera suelta. Entonces, ¿y qué tenemos por esta parte? Tenemos 3 áreas naturales protegidas, tenemos
el ACR Tamichaco-Tahuayo. Miren la lógica de conectividad. Tenemos la Reserva Nacional Matses, la propuesta de Piazzi y Pacaya-Samiria. Todo esto por este lado. ¿Qué tenemos por este lado? Tenemos al abanico del Pastaza y Pacaya-Samiria también. Entonces, los dos cumplen funcionalidad que alimentan no solamente a Pacaya-Samiria, sino al río Ucayali, Marañón, Puinahua y todo el sistema de complejos de humedales que existen en esta zona. Y por este lado, ¿qué tenemos? Tenemos la conectividad entre Alpahuayo Millana, el ACR Alto Nanay, Pintuya, Cuchambira y Pucacuro, que asegura la conectividad del Alto Nanay. Hay una propuesta Piazzi que asegura la conectividad del Alto Nanay con el Napo. Paralelo, y esta parte que tenemos Yaguas, Ampillaco, Apayacu, Maijuna, Quichua, entonces, y Huepí, por este lado, ¿no? Entonces, ya estamos, pero la mayor concentración que estamos más o menos proyectándonos, que estaría fraccionándose, es justamente esta parte, la primera, que estamos encasillando todo esto de acá, con actividades de infraestructura que potencialmente van a fraccionar los servicios o los servicios ambientales que nos están brindando esta zona. Esto es uno. Y lo segundo es esta parte de acá, obviamente, cae por la misma respuesta de la pregunta 1, de los potenciales de deforestación. Si esta zona se comienza a abrir con la carretera, ¿por qué le hemos puesto 1? Porque acá ya se está construyendo, ya hay presupuesto, el proyecto está aprobado y está en marcha. Entonces, y también por acá hay un sentido de carretera, que es la de Caquetá, Puerto Leguízamo, Caquetá. Entonces, esta zona es la más vulnerable en todo caso. Y acá, ¿no? Donde se va a desplazar la deforestación al futuro. 1 y 2 es lo de esta zona, ¿no? La del Tigre. La de la carretera Iquitos-Saramiriza, pero solo en el lado del río Tigre, porque consideramos que en la otra zona donde están los aguajos muy probablemente no se pueda. Pero respondiendo a la conectividad, son 2 ahorita. 1, abanico del Pastaza y la zona del Putumayo. Correcto. Vale, chicos, muchas gracias. No sé si hay algún comentario. Son grandes, ¿ya? Uno que es Pucallpa y uno que es Atalaya, bueno, ya Huaytía, ¿no? Pero lo que más van a sufrir afectación, digamos, en todos estos procesos de deforestación que existen, si existen las carreteras, va a ser Pucallpa y toda esta zona de Atalaya. Y entonces, ¿cómo está ocupado Ucayali? No vamos a hablar mucho de esta parte porque toda esta parte ya está bastante ocupada y está ya bastante deforestada por el simple hecho de la carretera Federico Basaglia, ¿no? Entonces, esta carretera y todos sus anexos que tienen ya han hecho que toda esta parte donde se puede ocupar ya se ocupó y lo que tienen que deforestarse ya se deforestó, ¿no? Entonces, si hay una limitante para que uno decida deforestando más, es el río Huaytía, ¿no? Esta parte de allá no se deforesta porque simplemente no se puede llegar, tiene que cruzar un río, ¿no? Que es bastante caudaloso. Entonces, toda esta parte de selva, de esta parte no vamos a hablar mucho porque son, acá hay una reservas territoriales, y aparte de que la accesibilidad es nula, ¿ya? O sea, llegar mismo por parte fluvial es muy difícil. Acá hay una capital que es de Purús, ¿no? Que solo llegas en avioneta, pero la avioneta sale cuando, ¿no? O sea, es bien difícil llegar. Cuando le chateas, ¿no? Entonces de esa parte no vamos a hablar porque es realmente muy es inaccesible, y aparte hacer una carretera acá no va a suceder porque es una área natural protegida y hay Pero había un y hay proyecto. Sí, pero era por acá abajo, ¿no? Sí. Ay, Salía de Ucayali. Y acá está todavía hay uno pequeño. Ya, entonces, contextualizando acá, toda esta parte de Ucayali está mayormente ocupada por BPP y comunidades nativas. ¿Ya? Pocos son centros, bueno, Áreas no categorizadas. claro, predios rurales, ¿no? Ahora vamos a tocar ese tema que está acá, ¿no? Para poder contextualizar con los demás, ¿no? ¿Qué podría pasar en estas carreteras que se van a abrir, ¿no? Entonces acá hay proyectos de carretera, hay uno que está en el Abujau, un proyecto de carretera que está en el Tamaya, y otro, si no me equivoco, que está por el Chechea, creo, no es Chechea.
está por Tahuanía, más abajo. Ya, estos tres proyectos de carretera conectan con Brasil. Me imagino que, bueno, realmente no lo sé, pero me imagino que debe ser justamente eso, ¿no? Tener contacto con Brasil, ¿no? Ya sea para, como decían, para otros fines grandes que tenga, ya sea Perú con Brasil o Brasil con Perú, ¿no? Realmente no sé cuáles sean las conectividades porque no sé qué hay para allá. Así como tenemos con el del estrecho, para el estrecho, también tienen ellos con Brasil. Así como tenemos el primer punto que era Colombia, para Colombia, así también tienen. En esta deforestación, bueno, decimos que lo mismo puede pasar acá, ¿no? Sobre todo en esta que está acá, en esta carretera que van a generar, porque esta carretera que está al costado del río Bujao, conecta muchos centros poblados, ¿no? Desde Brasil hasta Ucayali, ¿no? Hasta Pucallpa, hay muchos centros poblados, ¿no? Y si hacen esta carretera, lo que va a suceder es que los centros poblados, pues, comiencen a tener más gente, ¿no? Comienza a llegar más gente y puede haber más dinámica, ¿no? Entonces va a generar que ya... ¿Tienen información de dinámicas poblacionales? En marco de la ZF se generó un mapa. Okay. Sí, se generó un mapa, ¿no? De dinámica centro público. Sí, pero no realmente... ¿Que es el mismo que tú hiciste para...? No, lo hace el equipo técnico de zonificación forestal de cada gobierno regional. Okay. Tal cual como se ejecutó en Loreto, también se hizo en Ucayali. Son los dos departamentos que iniciaron estos estudios que le comento. Okay. Sí, lo que quería agregar ahí de los centros poblados que tú dices, de que no están reconocidos, o sea, categorizados por el gobierno regional, solamente son reconocidos pero no categorizados. Por eso es que a veces no se encuentra información de los centros poblados que pueden estar por esa zona, porque no son legales. No sé si la palabra legal está bien empleada, pero no deberían estar ahí. Son asentamientos que empiezan a ocupar un territorio y una vez que ya llegan recién a un mínimo de población para que sea denominado un centro poblado, recién exigen al gobierno regional se les categorice, pero no debería darse esa justificación. Claro, entonces, por ejemplo, ¿no? Si comienza la construcción por acá, uno, que ahorita va a haber más personas, y dos, que de repente se pueda potenciar el tema de la coca en ese sector, ¿no? Ahora hay bastantes envíos de cocas, ¿no? Que por el simple hecho de estar lejos ahorita no están siendo identificados y siendo intervenidos porque es lejos, pero de repente esta vía podría aumentar eso, ¿no? Podría aumentar eso. Y ni qué hablar de esta que está por acá, ¿no? O sea, yo creo que también sería lo mismo. Porque si ponemos el ejemplo, por ejemplo, de Cofusac, que es una concesión que ha creado su propia carretera, y pese a estar activa y trabajar todos los años la concesión, aún así le han invadido bastante, ¿no? O sea, el invasor no respeta el bosque de producción permanente y no respeta la concesión, ¿no? Pese a que la Fiscalía ya ha hecho varias intervenciones, pero al ser una población bastante grande, poco nada puede hacer. O sea, son invasiones masivas. Claro. O sea, no te puedes llevar, 100, 200 personas a la cárcel, ¿no? Pese a encontrarles haciendo actividades, ¿no? Ahora, en este lugar que está acá, de lo que es un poco de bosque de producción permanente, hay dos empresas grandes de palma, ¿no? Dos empresas grandes de palma que están incentivando que las personas invadan por ahí y también siembren palma, ¿no? Pero ese está en este foco, en todo Nueva Requena, ¿no? Hay grandes tráficos de terrenos por el simple hecho de tumbar todo para que de repente vendan en un futuro a alguien para que siembre palma, ¿no? O a la misma empresa, pues no, ellos dicen que no, pero toda esta zona se está configurando para eso, ¿no? Para que vayan personas, invadan y luego vendan, ¿no? Ahora, esto no sé qué tanto se puede replicar en estas zonas, no se ha visto porque esta zona, como les digo, que está donde hay una concesión que tiene su camino y que hay bastante deforestación, no hay bastante deforestación, pero no se ve qué cultivo, ¿no? Está predominando ahí, ¿no? ¿Para qué están deforestando? O sea, de repente simplemente para que ocupen, pero lo que sí se sabe es que hay coca, ¿no? Para esta zona. Entonces, si podríamos tomar el ejemplo de esta concesión y esta vía que generaron ellos, de repente podría servirnos para poder hacer un modelo sobre estas tres, ¿no?
porque tenemos concesiones, tenemos BPP, ¿no? Y centros poblados, ¿no? Podría ayudar. Ahora, todo esto es bosque, ¿no? Todo este bosque. El tema de conectividad, ¿no? De ese tema, parte de acá no había problema, ¿no? Porque ahí no va a haber, no hay proyectos por ahí. Pero la parte sería esta parte que está acá, ¿no? Toda esta parte de Tamaya, que sería cortada por esta parte, si construyen estas dos carreteras, para que se conecte con la parte que está acá del parque. Aquí hay una reserva territorial, pero no, un piazzi creo que hay acá, para que se conecte con Sierra de Pisau, ¿no? Que también lleva. Es una propuesta de piazzi. Creo que ya es piazzi. Sí. ¿Es piazzi? Ah, ya, en Ucayali ya, Sí, eso sí. ya, en Loreto. Sí, pero. Ujú. Mapa. En un mapa donde se visualiza más la deforestación en zonas no categorizadas, porque las áreas donde están dados cubiertas son BPP, son concesiones forestales y comunidades nativas. Las comunidades nativas tienen permisos de aprovechamiento. Ahora, la deforestación también, el detalle de poder probar con una vía forestal para poder ver cómo afecta, se da porque hay no concesiones, sino BPPs donde no están concesionados. Es decir, en ese BPP donde no está concesionado, no hay nadie quien esté vigilando, ¿no? Y las áreas no categorizadas, obviamente, nadie las vigila. Entonces ahí es donde hay bastante deforestación y el avance. Podemos ver estos tres, por eso que pensamos que ahí hay muchas concesiones. Las concesiones, hay bastante el tema de control y vigilancia. No se visualiza en las áreas que se están mostrando aquí cómo está avanzando la deforestación, son extracciones nada más como tal que son permitidas por las concesiones. Pero si vemos en los BPPs no concesionados sí hay áreas deforestadas. Cercanas a concesiones sí, pero ¿dónde está más la deforestación? Es justamente en un BPP no concesionado, ¿no? Entonces la idea es poder mostrar esa vía que es de una concesión para extracción forestal, porque a los costados hay área no categorizada y justamente ahí es donde está haciendo la afectación, muy diferente dentro de la concesión. Entonces, si ponemos el de acá, que está el primero, podríamos hacer un modelo de cómo afectaría, muy diferente acá, porque aquí sí cortaría concesiones forestales. Correcto. ¿No? Allí, pero o sea, ya hay, pero no es tanto, pero por eso el modelo sería verlo de esa forma, de cómo sería ese impacto que se daría a la construcción de la carretera. No tenemos mucho dato de qué podría extraerse, justamente es la pregunta que hacemos con Adriana, de saber cuáles son los flujos económicos que se están dando ahí, por qué es la creación de estas vías, de estas carreteras. Uno, ya vemos el tren ecológico, pero ¿qué más hay por fuera, ¿no? La primera, por un tema de es narcotráfico, pero ni un narcotraficante va a hacer una solicitud ni un pedido, sino quien detrás de todo eso está pedido. Otras vías, la mayoría vemos que son conectividad, porque el trasladar, hay vías que son vía fluvial, ¿no? Pero a veces demora bastante y las vías terrestres tienen que salir de Ucayali, ir por otros departamentos y que les toma mucho tiempo. Entonces, por ello de crear este tipo de esta vía proyectada también, ¿no? Pero igual cruza comunidades nativas, que ayudaría a las comunidades a poder trasladar más rápido sus productos, quién sabe. Pero no vemos, o sea, no hay un flujo tanto no conocemos ese flujo económico de que podría estar sucediendo ahí. Claro, eso es para poder detectar o definir, ¿no? Y la parte de acá, igual, porque si vemos está un río, esta es área no categorizada, si se da el tema de la vía, sería lo mismo, estarían afectando, ¿no? Y podríamos decir que sí, al tener esta vía, que ya sería carretera, podría darse, como se ha estado viéndose en el tema de deforestación en estas zonas que son no categorizadas, ojo, ahí va el tema, ¿no? Que son en áreas no categorizadas, que está avanzando un poco la deforestación, pero por el tema de invasión, pero es por el BRAE, porque las personas quieren invadir, salir de ahí, pero
No, y aquí no hay un tema de que pueda cambiar la conectividad, ¿no? Porque son iguales. Acá ya es su parte sierra, es diferente la cobertura boscosa también. Entonces, como que para crear ahí deforestar, no. Tendría que ingresar aquí, pero acá no hay esa actividad que se ha modelado o se ha visto en estos últimos 17 o 19 años que se tiene información de pérdida de cobertura. No hay. Tenemos pérdidas naturales normalmente. Ejercicios, los dos territorios que hemos analizado, hay un aspecto que es importante y es que hay dinámicas económicas y legales que tienen una alta incidencia en la transformación del territorio y por ende unos niveles de ingobernabilidad que son variables, pero que hay procesos de ingobernabilidad importantes en ciertas zonas. Hay invasiones, expectativas de cambio de uso del suelo, expectativas de valorización, digámoslo, y hay condiciones de reversibilidad de procesos ilegales informales de ocupación de tierras. De hecho, también ya hay una sensación, no solamente una sensación, sino que ustedes han determinado también en donde el tema de ocupación y estado legal del territorio está afectando o no los procesos de deforestación. ¿A qué voy con esto? Probablemente estas son de las variables más complejas de manejar, ¿no? Por lo menos en la experiencia que yo he visto en Colombia, muchas veces tenemos información de ese tipo de actividades, pero que no está necesariamente registrada ni de manera homogénea para todo el territorio, ni tiene la multitemporalidad, a veces es con unos umbrales de espacialización demasiado amplios. Eso es lo que ocurre con las dinámicas económicas informales y legales. Me parece que es súper importante porque lo que sí tenemos claro es que eso tiene una relación directa con los cambios de uso del suelo. Y hay que ser, digamos, lo juiciosos en la posibilidad y aprender de las lecciones que se han tenido en otros países, en el caso de esos de Colombia, y es, hay que tener la capacidad de capturar ese tipo de información de manera sistemática. Porque muchas veces la falta de esa información nos lleva también a tomar decisiones o a pensar de manera parcial sobre las dinámicas del territorio como si todo obedeciera a actividades planificadas. Sí, eso es lo que pasa también con el tema político, que entonces se piensa que todo haría parte de un proceso de planificación y de actividades formales sobre las cuales yo tengo control territorial. Lo que estamos viendo aquí es que el tema del control territorial no es absoluto y eso está incidiendo en la transformación. Me parece que es clave decírselos.